A los 17, mi mamá y su amante me echaron. Luego el abogado de mi papá llamó por una herencia a mi nombre. Y ahí quisieron adoptarme, pero no tocaron ni un centavo de mi dinero. Hola, Reddit. El amante de mi madre la convenció de echarme de casa a los 18 años. Mediados de noviembre, 3 grados centígrados, una bolsa de viaje y un teléfono a punto de apagarse. Nadie vino a buscarme. Yo, ahora con 20 años, escribiendo esto desde un apartamento tipo estudio, con un colchón en el piso y una vida que por fin apunta hacia adelante. Nunca he contado esta historia de principio a fin. Cada capítulo incómodo. Cada movimiento calculado. Cada momento en el que tuve que elegir entre dejar que me pasaran por encima o ser el tipo que se va con la espalda recta. Déjenme rebobinar. El camión de mi padre no estaba un martes por la mañana. Bajé las escaleras a las 6:15 de la mañana. Tenía turno temprano en el almacén donde cargaba palés y hacía inventario después de la escuela. El lado de la entrada donde él solía estacionar estaba vacío. Recorrí la casa habitación por habitación y encontré la misma respuesta en todas partes. Armario vacío. El tablero del garaje, donde guardaba 20 años de herramientas organizadas por tipo, despejado. La foto de nosotros en el monte Rushmore, yo con 12 años, quemado por el sol, él entrecerrando los ojos, con el brazo sobre mi hombro, había desaparecido de la pared del pasillo. Solo quedaba un clavo incrustado en un rectángulo más oscuro donde antes colgaba el marco. Mi madre estaba sentada en la mesa de la cocina. No lloraba. No hablaba. Solo sostenía una taza de café que no bebía. Le pregunté dónde estaba papá. ¿Se fue? 2 palabras. Sin explicación. Como si estuviera informando el clima. Mi hermano Lucas tenía 14 años. Vivía en un universo paralelo de resúmenes de baloncesto y servidores de Discord. No notó la ausencia de papá durante casi 3 días. Lucas era el favorito de mamá. Siempre lo había sido. El que la hacía iluminarse, del que presumía, al que nunca le faltaba en un partido. Yo era el que mantenía la casa funcionando y recibía sentimientos en lugar de agradecimientos. Después de que papá desapareció, mamá iba al trabajo, volvía a casa y se perdía en su teléfono. Yo asumí las responsabilidades porque alguien tenía que hacerlo. Pero hay algo que en ese momento no entendí. Unas 3 semanas después de que papá se fue, entré tarde a la cocina y la escuché riendo al teléfono. No era la risa hueca de una mujer cuyo esposo acababa de desaparecer. Era una risa real. Baja, cálida y privada. De esas que guardas para alguien específico. Cuando oyó mis pasos, se quedó en silencio a mitad de frase. Tengo que colgar. Le pregunté quién era. Cosas del trabajo. A las 11 de la noche, un jueves. Lo archivé en mi mente y no volví a pensarlo, hasta que todo lo demás empezó a encajar. 8 semanas después de que papá desapareció, nos sentó a Lucas y a mí y nos anunció que se iba a casar con un hombre llamado Víctor. Sonreía mientras lo decía. Una sonrisa amplia, casi infantil, como si hubiera estado guardando buenas noticias durante semanas y por fin pudiera soltarlas. Lucas estuvo de acuerdo de inmediato. Nuevo padrastro. Nueva energía. Probablemente cosas nuevas. Yo me quedé allí haciendo cálculos que no cuadraban. 8 semanas. No pasas de catatónica a comprometida en 8 semanas, a menos que la historia haya empezado mucho antes de lo que dicen las fechas. Esa llamada nocturna. La forma en que revisaba el teléfono constantemente, inclinando la pantalla lejos de mí. La vez que vi la palabra corazón, en sus contactos recientes y no le di importancia. No dije nada. Todavía era el chico bueno. La boda fue rápida. En el patio trasero. Tal vez 25 personas, casi todas del lado de Víctor. Nadie del lado de papá. Lucas estaba en primera fila, ya llamándolo papá como si la palabra viniera incluida con el servicio de comida. Yo me quedé atrás, calculando la línea de tiempo y contando los minutos para poder irme. A Víctor lo descifré en menos de 30 segundos. Principios de los 50. En buena forma. Conducía un Audi Q5 alquilado, del que hablaba como si fuera parte de su personalidad. Director regional de una compañía de dispositivos médicos. El tipo de hombre que sabe controlar una habitación sin levantar la voz. Desde el primer día quiso que yo desapareciera. Cuando mamá estaba presente, era impecable. Encantador y atento. El padrastro de manual. Pero en cuanto ella salía de la habitación, la máscara caía. Me miraba como si yo fuera un problema que estaba resolviendo. Evaluándome con frialdad. Empezó con comentarios sutiles, que no parecía respetar la nueva dinámica, que necesitaba ajustar mi actitud en su casa. ¿Su casa? La misma casa cuya hipoteca mi padre había pagado durante 16 años. Pero me quedé callado. Mamá parecía estar mejor. Lucas estaba estable. Y a mí me faltaban 6 meses para graduarme. Podía aguantar 6 meses. Hasta que llegó la noche que lo cambió todo. Habíamos terminado de comer. Los platos seguían apilados en la cocina. Lucas dormía en el sofá, todavía con la ropa puesta. Víctor llevó a mamá hacia el pasillo,
Pude escucharlos desde la cocina. Su voz era baja, metódica. La de ella, incierta al principio, luego alineada con la suya. 20 minutos después, mamá me llamó al salón. Estaba de pie junto a Víctor. Él tenía la mano apoyada en la parte baja de su espalda, como si la estabilizara, manteniéndola erguida. Me dijo que habían decidido que lo mejor para todos era que yo buscara mi propia situación de vivienda. Esperé a que sonriera, a que dijera que era una broma. No lo hizo. Víctor expuso su argumento como si estuviera liderando una revisión trimestral. Yo estaba generando fricción. Mi resistencia a la nueva estructura familiar estaba poniendo tensión en su matrimonio. Luego se inclinó ligeramente hacia adelante. Quiero ser claro. Esto no es una discusión. Tienes hasta el domingo para hacer arreglos. Después de eso, estarás invadiendo propiedad privada y lo manejaré en consecuencia. ¿Invadiendo ilegalmente mi propia casa? ¡Qué ironía! Miré a mamá. No estaba evitando mi mirada. La sostenía firmemente. Esto es lo mejor para la familia. Lo entenderás cuando seas mayor. Se lo dijo a su hijo de 18 años. De pie en su propio salón. Siendo expulsado por un hombre que llevaba menos de un día en esa casa. Y ella no estaba siendo débil. Estaba tomando una decisión. Clara y deliberada. Y quería que yo lo supiera. Esa fue toda la conversación. Sin negociación. Sin apelación. Solo un veredicto dictado por un hombre que llevaba menos tiempo en mi vida que la mayoría de las suscripciones a revistas, y firmado por una madre que no titubeó. Fui a mi habitación y empaqué ropa, la laptop, algunos libros, cargadores y el reloj que papá me había regalado en mi cumpleaños número 16. Un Citizen Eco Drive con una inscripción en la parte trasera. Construye algo. Papá. Casi lo dejé. Había algo amargo en llevar conmigo el regalo de un hombre que me había abandonado. Pero en el último segundo lo metí en la bolsa. No supe explicar por qué. Salí por la puerta principal a las 11:40 de la noche, un miércoles de noviembre. Me habían dado hasta el domingo, pero no esperé. No iba a quedarme ni un día más en una casa donde ya me habían dejado claro que no era bienvenido. 3 grados centígrados. Chaqueta delgada. Bolsa de viaje y teléfono al 9%. Nadie salió detrás de mí. La única persona que respondió fue mi tía Camila, la hermana mayor de papá. No hablaba con ella desde hacía meses. Mamá había ido cortando silenciosamente todo contacto con la familia de papá incluso antes de que él se fuera, y cuando finalmente desapareció, lo convirtió en tierra arrasada, números bloqueados, invitaciones rechazadas, correo redirigido. Una amputación limpia. Pero Camila no dudó. Ven para acá, sobrino. Cuando llegué a su puerta cerca de la medianoche, con la bolsa de viaje y la cara de alguien que no había dormido en días, me hizo pasar sin hacer una sola pregunta y preparó la habitación de invitados. Camila era buena gente. Directa y práctica. Cero paciencia para tonterías. Su esposo era plomero. Callado y trabajador. Claramente incómodo con la idea de un chico de 18 años desplazado aterrizando en su cuarto de huéspedes en plena semana escolar. Tenían 2 niños menores de 8 años y un presupuesto ajustado. Yo intenté ocupar el menor espacio posible. Comía menos de lo que necesitaba. Me duchaba rápido. Mantenía todas mis cosas dentro de la bolsa, como si pudiera tener que irme en cualquier momento. Camila lo notó. Empezó a dejar barras de proteína en la mesita de noche sin decir nada. Eso me golpeó más fuerte que cualquier frase que Víctor hubiera pronunciado. Me reinscribí para el último semestre. Nueva ruta de autobús. 45 minutos por trayecto. Funcionando con 4 horas de sueño y café de gasolinera. Conseguí trabajo en una cafetería de 24 horas griega junto a la carretera estatal. $12.50 la hora más propinas, que en un turno de martes al mediodía significaban unos $11 en billetes arrugados de jubilados y camioneros. Limpiaba mesas. Lavaba platos. Trapeaba pisos. Aguantaba quejas constantes de un cocinero de línea cuyo vocabulario completo eran insultos y gestos con la espátula. Mis zapatillas olían permanentemente a grasa de cocina y desinfectante industrial. 3 semanas después de empezar en la cafetería de 24 horas, Víctor me encontró. No en persona. Por teléfono. Llamó directamente al restaurante y le dijo al gerente que era un familiar preocupado. Que yo era un joven inestable, atravesando una crisis de salud mental, y que no debería estar cerca de equipo de cocina. El gerente, un tipo con cero paciencia para dramas ajenos, no me despidió, pero redujo mis horas a la mitad mientras aclaraba la situación. Eso me costó unos $380 en 2 semanas. No parece mucho, a menos que todo tu plan financiero esté construido sobre salario mínimo y matemática de supervivencia. Pasé 3 días comiendo prácticamente solo el pan que el cocinero de línea me lanzaba durante el turno. Al final, el gerente me llamó a la oficina. Le expliqué todo. Decidió que Víctor estaba lleno de mentiras y me devolvió las horas.
Pero durante esas 2 semanas operé con un margen tan delgado que una simple multa de estacionamiento me habría quebrado. 1 mes y medio después, mamá apareció en la cafetería de 24 horas. Viernes. Hora pico del almuerzo. Estaba vestida demasiado elegante para una visita casual a un restaurante de carretera. Llevaba una carpeta bajo el brazo. Me vio antes de que pudiera refugiarme en la cocina y caminó directo hacia mí. Me abrazó allí mismo, entre las mesas, frente a los clientes habituales, frente al cocinero que observaba desde la ventana de la cocina. Yo estaba sosteniendo una bandeja de platos sucios y dejé que el abrazo sucediera. Hacer una escena en mi lugar de trabajo no era una opción. Luego vino el discurso. Dijo que había estado muy preocupada, que quería ayudarme con algunos trámites, seguro de salud, actualización de datos, solo unos formularios que necesitaban mi firma. Abrió la carpeta sobre una mesa de la cafetería de 24 horas, entre un plato de musaca a medio comer y un vaso de té helado. Le dije que no era el momento ni el lugar, que estaba trabajando, que la llamaría después. Insistió. Solo una firma rápida. No te toma ni un minuto. Me negué. ¿Se fue? Dejó la carpeta. La abrí cuando terminó el turno. Había varios formularios. A primera vista parecían documentos médicos estándar. Pero intercalado en medio, había un poder de autorización financiera general que le habría dado acceso para manejar cuentas bancarias y cualquier asunto económico en mi nombre. En ese momento apenas tenía una cuenta de ahorros con unos cientos de dólares. Parecía inútil. Pero así funcionan estas cosas. Consigues la firma primero. Ya encontrarás después cómo usarla. Lo había escondido entre papeles legítimos como un truco de cartas. No firmé nada. Me quedé con la carpeta. Y empecé a documentar absolutamente todo. Casi al mismo tiempo, Camila me dijo, con cuidado, como si estuviera entregando un diagnóstico delicado, que mamá la había llamado. Le había dicho que yo me fui por voluntad propia, que había sido hostil y agresivo con Víctor, que estaba pasando por algo y podía ser inestable. Camila no se lo creyó ni por un segundo. Pero el hecho de que mamá estuviera reescribiendo la historia, que me expulsaron y ahora yo era quien eligió irse, me dejó claro qué tipo de juego estaba jugando. También supe que le había dicho a Lucas que yo no quería hablar con él, que estaba molesto con la familia, que necesitaba espacio. Había cortado la comunicación entre nosotros y le dijo a cada lado que el otro no quería contacto. Triangulación de manual. Y en un chico de 14 años, funcionó perfecto. Ahorré cada dólar que pude. Camila rechazaba cada vez que intentaba pagar el alquiler o aportar en algo para la casa. Abrí una cuenta en la cooperativa de crédito y veía el saldo crecer en cantidades tan pequeñas que casi parecían una burla. Con el tiempo reuní lo suficiente para comprar un sedán destartalado a un conocido del esposo de Camila. Sin aire acondicionado. Con la luz de avería del motor permanentemente encendida. Pero arrancaba. Y era mío. Fueron 3 meses de humo de autobús, grasa de cafetería de 24 horas, ciclos de sueño de 4 horas y una soledad que se te mete en los dientes. Funcionaba con disciplina y rencor en proporciones casi iguales. Hasta que una mañana, limpiando el mostrador de la cafetería antes de la hora punta del desayuno, mi teléfono sonó. Número desconocido. Estuve a punto de no contestar. La voz al otro lado era calmada. Precisa, completamente inesperada. Soy el abogado de su padre. Mi mano se cerró alrededor del teléfono hasta que la carcasa crujió. Su padre ha solicitado una reunión, continuó. A la mayor brevedad que le resulte conveniente. Casi colgué. El hombre llevaba más de 5 meses desaparecido. Me dejó recogiendo los escombros mientras él se convertía en un fantasma para su propia familia. Cualquier cosa que tuviera que decir estaba fuera de tiempo. Pero fui. Porque la parte de mí que necesitaba respuestas era más fuerte que la que quería colgar y no mirar atrás nunca más. La oficina del abogado estaba en el 4º piso de un edificio del centro. La recepcionista me condujo a una sala de conferencias. Papá ya estaba allí. Parecía como si alguien hubiera acelerado su envejecimiento en cámara rápida. 20 libras menos. La piel grisácea. Las manos temblando sobre la mesa. Tenía los ojos húmedos antes de que cualquiera de los dos dijera una palabra. Me senté frente a él. Brazos cruzados. Mandíbula tensa. Dejé claro, con cada centímetro de mi postura, que esta reunión le iba a costar. Empezó a hablar sin orden. Sin guión. Tropezando con sus propias frases. Pidió perdón tantas veces que la palabra perdió significado. Pero también dijo cosas concretas. Que sabía que había faltado a mis turnos en el almacén. Que no estuvo cuando aprobé la prueba de manejo. Que conocía mi horario en la cafetería de 24 horas. Sabía que limpiaba mesas 5 noches a la semana. Eso me desarmó más que cualquier disculpa. La idea de que había estado siguiendo mi vida, mientras no hacía nada para ayudar. Luego dijo la verdad. 7 meses antes de irse, le diagnosticaron una enfermedad terminal. Etapa 4. Los médicos la detectaron tarde.
Él había ignorado la fatiga, la pérdida de peso, el dolor persistente que atribuyó al estrés. Cuando llegaron los resultados definitivos, ya era grave. Le quedaban meses, no años. Dijo que decidió irse porque no podía soportar que sus hijos lo vieran deteriorarse. Que desaparecer limpio era un acto de misericordia. Que dejarnos como una familia intacta era mejor que obligarnos a verlo desintegrarse. La lógica era absurda. No proteges a las personas desapareciendo. No evitas el dolor creando otro más profundo. Pero sentado frente a él, viendo la convicción en su rostro devastado, entendí algo, él lo creía de verdad. Había recibido la peor noticia de su vida, y su primer impulso fue protegernos. Era una decisión equivocada. Delirante incluso. Pero nacía del amor. Y eso era más de lo que yo había recibido de nadie más en los últimos meses. Luego vino la pieza que terminó de encajar todo. Antes de irse, descubrió que mamá y Víctor ya estaban juntos. No después. No en una zona gris posterior. Mucho antes. Durante meses. Tal vez más. Mamá estaba viendo a Víctor mientras papá esperaba resultados de oncología, escuchando cuánto tiempo le quedaba. Cuando él la enfrentó, ella giró la historia. Le dijo que su enfermedad complicaría todo. Que sería más fácil para los niños si él se apartaba en silencio. Que una salida discreta evitaría un colapso familiar. Convenció a un hombre moribundo, en el punto más vulnerable de su vida, de que su propia familia estaría mejor sin él. Y él lo creyó. Empacó una bolsa. Se fue. Y mamá tenía a Víctor instalado en la casa antes de que el olor de papá desapareciera de las almohadas. El abogado nos dio unos minutos antes de pasar a los asuntos prácticos. A pesar del diagnóstico, papá había seguido trabajando a distancia durante el tratamiento. Consultoría en logística y gestión de cadena de suministro, su verdadera especialidad. Durante más de 20 años había invertido con disciplina. Fondos indexados. Posiciones estratégicas. Decisiones metódicas. Había estado construyendo una estructura financiera desde una cama de hospital. Y quería que fuera para mí. Un fideicomiso administrado por la firma. Lo suficiente para cubrir un estipendio mensual, matrícula completa en una universidad estatal y una reserva que se liberaría a los 25 años. Todo cuidadosamente estructurado, sin acceso a sumas globales, sin cofirmantes, sin que nadie más pudiera tocar un solo dólar. Solo yo y el fiduciario. Estaba en shock, pero la reunión tenía que terminar y el tiempo corría. Después de la explicación, firmé todo. Le estreché la mano al abogado y miré a mi padre antes de salir. Estaba llorando en silencio. Fui hacia él y lo abracé. Sentí su calidez y por un momento no dijimos nada. Luego me dijo que entendía si quería estar solo, que él también necesitaba procesar todo lo que había pasado hoy. Asentí, lo abracé una vez más y me fui. Me senté en mi auto en el estacionamiento durante casi una hora sin encender el motor. Me mudé de la casa de Camila 2 semanas después. Antes de irme, los senté a ella y a su esposo y les dije exactamente lo que su ayuda había significado. No un gracias genérico. Fui específico. La llamada de medianoche. Las barras de proteína. El hecho de que nunca me hicieron sentir como una carga, incluso cuando, objetivamente, lo era. Camila lloró. Su esposo me estrechó la mano. Tienes buena cabeza, chico. Úsala. Pensaba hacerlo. Encontré un estudio de unos 380 pies cuadrados. La cocina era más una idea que una habitación. La ventana daba a un estacionamiento de una tienda de llantas. Pero el contrato estaba a mi nombre. Mi llave giraba en mi cerradura. Esa primera noche me acosté en un colchón en el suelo y sentí algo que no había sentido en meses. No era paz exactamente. Era silencio. Como si mi cerebro dejara de hacer evaluaciones constantes de amenaza. Me inscribí en el colegio comunitario y mantuve mis turnos en la cafetería de 24 horas. Vivir exclusivamente del fideicomiso sin generar nada por mi cuenta no me parecía correcto. Visité a papá en el centro de cuidados 3 veces por semana. Algunos días hablábamos. La escuela. El apartamento. Una serie documental sobre ingeniería de puentes fallidos que él veía en bucle. Otros días simplemente nos sentábamos en silencio. Estábamos intentando reconstruir algo. A veces funcionaba. Una tarde sacó su portafolio en una tableta. Fondos indexados. Algunas posiciones individuales. 2 acciones tecnológicas que habían rendido de forma agresivamente positiva. Me explicó su lógica. Puntos de entrada. Tolerancia al riesgo. ¿Por qué vendió ciertas posiciones y sostuvo otras? Una clase magistral de estrategia financiera impartida desde una cama de hospital. El dinero es una herramienta, me dijo, no una identidad. No confundas las dos cosas. Unos 10 días después de mudarme al nuevo apartamento llegó el primer movimiento. Alguien intentó abrir una tarjeta de crédito a mi nombre usando mi número de seguro social. La solicitud fue marcada y rechazada porque la dirección registrada no coincidía con la mía. Coincidía con la casa de mamá y Víctor.
Congelé mi crédito con las 3 agencias esa misma hora y presenté un reporte ante la Comisión Federal de Comercio, FTC, la agencia que investiga fraudes y robo de identidad. 2 semanas después llegó el segundo intento. Lucas me envió una foto de un supuesto formulario de registro escolar que, según mamá, necesitaba mi firma. No era un formulario escolar. Era una plantilla de poder general parcialmente completada, con mamá como agente designada. Esta vez el trabajo era más pulido. Mejor formato. Papel membretado que imitaba el del distrito escolar. Pero ninguna inscripción escolar incluye una cláusula que diga, por la presente otorgo autoridad completa para manejar decisiones financieras, legales y médicas. Estaban aprendiendo de sus errores. Eso me inquietó más que el primer intento. Tomé capturas de pantalla. Guardé todo. Se lo reenvié a mi abogado. No respondía Lucas. Luego empezaron los mensajes del propio Lucas. Al principio eran casuales. Te extraño, bro. ¿Cómo está el nuevo lugar? Pero en cuestión de días las preguntas se volvieron quirúrgicas. ¿Dónde exactamente estaba mi apartamento? ¿Cómo lo estaba pagando? Ya estaba inscrito en la universidad. No sonaban como la curiosidad espontánea de un chico de 14 años. Sonaban ensayadas. Después de eso, el patrón se repitió, documentos disfrazados, amenazas suaves, preocupación fingida y Lucas usado como paloma mensajera. Luego vino el intento de transferencia bancaria. Alguien trató de iniciar una transferencia electrónica usando credenciales casi correctas. Casi. El departamento de fraude del banco lo detectó y bloqueó la cuenta de inmediato. Procedimiento estándar. Excepto que el procedimiento estándar significó que pasé un día entero sin acceso a mi dinero. No podía comprar comida. No podía poner gasolina. No podía hacer nada excepto sentarme en una sucursal de la cooperativa de crédito, llenando formularios mientras un especialista en fraude me guiaba por el proceso de recuperación. Ese día estuve quebrado y furioso. El corazón roto era un lujo que no podía permitirme cuando estaba contando gasolina y alquiler al mismo tiempo. Luego se volvió más personal. Estaba en mi apartamento estudiando para un examen de mitad de semestre cuando tocaron la puerta. 3 golpes firmes. Autoritarios. El tipo de golpe que te hunde el estómago antes de levantarte. 2 oficiales de policía. Habían recibido una llamada de un familiar preocupado que reportaba que yo podía representar un peligro para mí mismo y que vivía en condiciones inestables. Preguntaron si podían entrar. Si tenía armas. Si tenía pensamientos de hacerme daño. Cooperé. Los dejé pasar. Les mostré el apartamento, limpio, ordenado, libros abiertos en el escritorio. Uno de los oficiales miró alrededor y se notaba que estaba haciendo la comparación mental. Esto no coincide con la llamada. Tomaron mi declaración, me dieron un número de referencia y se fueron. Pero mi arrendador había visto la patrulla. Me llamó esa misma tarde. Dijo que no quería problemas. La implicación era clara, una visita más y encontraría una razón para terminar el contrato. Pasé casi 1 hora asegurándole que se trataba de un reporte falso. Básicamente, audicionando para conservar el apartamento que ya estaba pagando puntualmente. Le conté todo a mi abogado. Lo añadió al expediente. Cambié de banco. Reforcé toda mi seguridad digital. Creé una dirección de correo exclusiva a la que solo tenían acceso la oficina del abogado y el administrador del fideicomiso. Cuando se lo conté a papá, su reacción fue una sola frase, cansada y precisa. Ahora ves quién es ella. Una semana después, mamá volvió a demostrarlo. Se presentó en la oficina del registrador de mi colegio comunitario. Le dijo al personal que era mi madre y que necesitaba verificar mi estado de inscripción y la información de ayuda financiera. El registrador, bendito sea, le explicó que no podían liberar ningún dato sin mi consentimiento escrito. Mamá no lo tomó bien. Primero lloró. Dijo que yo estaba en una situación difícil. Que solo intentaba ayudar a su hijo. Cuando eso no funcionó, las lágrimas se secaron de inmediato y exigió hablar con un supervisor. Seguridad del campus terminó escoltándola fuera. Me enteré porque el registrador dejó constancia y me envió un aviso de cortesía. Al día siguiente, Lucas me mandó un mensaje que hizo que mi visión se estrechara. Mamá me dijo que te mudaste porque estás metido en drogas. Dice que necesitas ayuda. Esa era la nueva narrativa. No que me habían echado. No que era inestable. Ahora era drogadicto. La versión de mí que necesitaran para justificar sus movimientos la construirían desde cero y la venderían como verdad. No respondí. Captura de pantalla y lo archivé. Luego llamó Víctor. Un jueves por la tarde. Dijo que quería reunirse. Que era por Lucas. Que había asuntos familiares que debían discutirse en persona. Le dije que no me interesaba. Entonces colocó la palanca donde sabía que dolía. Lucas no está bien. Está teniendo problemas en la escuela. Se está aislando. Acepté reunirme en una cafetería al día siguiente. Esperaba encontrarme con Víctor solo. Entré. Y vi a mamá,
a Víctor y a Lucas sentados en una cabina del fondo. Una emboscada. Por supuesto. Víctor habló primero. Montó toda una actuación. Dijo que había estado inseguro, que sus propios problemas me los echó encima, que había convencido a mamá de verme como una amenaza y que ahora supuestamente había cambiado. En otras palabras, había practicado mentir mejor. Misma intención, mejor técnica. Luego vino la petición. Dijo que quería adoptarme legalmente para formalizar la familia y corregir el error de haberme echado. Y entonces soltó la frase que eliminó cualquier rastro de teatro en la habitación. Esto realmente es para proteger los activos de la familia y asegurarnos de que todos estén cubiertos bajo un mismo techo. Los activos de la familia. Mi fondo fiduciario. El que mi padre creó cuando supo que se estaba muriendo. Administrado por mi abogado. Financiado con el trabajo de mi padre. Y Víctor acababa de llamarlo los activos de la familia, como si fuera una cuenta compartida que tenía derecho a supervisar. No me veía como una persona. Era una contraseña que respiraba. No quería ser mi padre. Quería ser mi código de acceso. Y eso no era nada nuevo desde la noche en que me echó. Extendió la mano sobre la mesa. Retiré la mía antes de que pudiera acercarse. Mamá asentía como si estuviera presenciando una propuesta de matrimonio. Lucas me miraba con esos ojos de hermano menor, pura esperanza, cero contexto. Dejé que el silencio pesara. Necesito pensarlo, dije, tranquilo, neutral, sin ofrecer nada. Me levanté para irme, pero antes hice algo deliberado. En la puerta, como quien recuerda algo sin importancia, añadí. Por cierto, la oficina de mi abogado creó un nuevo correo para cualquier asunto relacionado con el fondo. Si alguien de la familia necesita enviar documentos o pedir acceso a la administración del dinero, tiene que hacerlo por ese canal. Le di a mamá una dirección inventada. Era una bandeja de entrada señuelo que mi abogado y yo habíamos creado exactamente para eso, ver si alguien de esa casa intentaba acercarse a la gestión del fondo. Lo dije como si fuera irrelevante. Como si no estuviera lanzando un anzuelo. En el fondo, quería que mordieran. A Víctor le tomó 11 días. La oficina de mi abogado recibió un correo desde una cuenta de Gmail registrada con una ligera variación mal escrita de mi nombre, lo suficientemente parecida para confundir, lo bastante distinta para poder negarla. Enviado directamente al señuelo. El mensaje estaba redactado en un legalismo rígido, ese tono que adopta alguien que ha buscado en Google cómo escribirle a un administrador de fondos. Decía representar a la familia y solicitaba una reunión para hablar sobre coordinación de beneficiarios y alineación de tutoría. Mencionaba la edad de Lucas y mi reciente transición a la vida independiente como razones para revisar la estructura del fondo. El asistente legal rastreó el correo de recuperación de esa cuenta de Gmail hasta una dirección asociada al perfil de LinkedIn de Víctor. No era una cuenta falsa. No era algo desechable. Era su rastro real, y se podía llegar a él en cuestión de segundos. Días después, Lucas apareció en mi apartamento sin avisar. Aún no sé cómo consiguió la dirección. Cuando abrí la puerta, ahí estaba, mochila al hombro, expresión ensayada. Como si hubiera practicado un discurso durante todo el trayecto en autobús. Dijo que me extrañaba. Que mamá estaba triste todo el tiempo. Que Víctor realmente estaba intentando cambiar. Y luego soltó lo que me dejó frío. Víctor dice que si vuelves y haces lo de la adopción, él puede ayudarte a manejar tu dinero, así no tienes que preocuparte por eso. 15 años. Repitiendo palabra por palabra el discurso financiero de un hombre adulto. Sin entender que lo estaban usando. Ahí fue cuando la última parte de mí que aún les concedía el beneficio de la duda se extinguió. Estaban usando a mi hermano como mensajero. Alimentándolo con guiones. Enviando a un chico a hacer el trabajo sucio que ellos no tenían el valor de enfrentar cara a cara. No lo desquité con Lucas. Le hice un sándwich. Lo dejé jugar en mi laptop 1 hora. Luego lo llevé de vuelta a casa sin mencionar a Víctor ni el fondo. Cuando llegamos, mamá estaba en el porche, fingiendo naturalidad. Como si no hubiera orquestado toda la visita. No bajé del auto. No saludé. Esperé a que Lucas entrara y me fui. Dejé de discutir. Empecé a documentar. Discutir es para quien aún cree que la vergüenza funciona. Pasaron 4 meses. Yo me quedé en silencio. Ellos no. Guardé cada mensaje. Cada texto. Cada llamada perdida. Cada solo quería saber cómo estás, que en realidad era reconocimiento táctico. Mientras tanto, mantuve un promedio de 3.6 en el colegio comunitario. Seguí visitando a papá, cuya condición se había estabilizado. Y dejé que creyeran que mi silencio significaba que estaba cediendo. El expediente de mi abogado estaba completo. El intento de fraude crediticio, con reporte ante la FTC y número de caso asignado. El poder notarial falsificado, disfrazado como formulario escolar, con metadatos que apuntaban directamente a su dirección. El intento de transferencia bancaria marcado por el departamento de fraude. El falso reporte policial y el chequeo de bienestar.
El correo señuelo rastreado hasta el perfil digital de Víctor. El incidente en la oficina del registrador. Había 6 incidentes documentados: fraude, robo de identidad y manipulación financiera, todos dirigidos a mí y a mi fondo. Por separado ya eran graves, juntos formaban un patrón evidente. Mi abogado contactó al empleador de Víctor y presentó una indagación formal de cumplimiento. En su industria, un historial documentado de fraude basta para abrir una investigación interna, incluso sin cargos penales. Y nosotros teníamos pruebas de sobra. También presenté un reporte policial formal, número de caso asignado, detective designado y declaración registrada. El detective fue claro: estos casos avanzan lento y rara vez llegan a juicio, salvo que las cantidades de dinero sean grandes. Estaba bien. No necesitaba una condena. Necesitaba un número de caso. Los números de caso se adjuntan a nombres. Aparecen en verificaciones de antecedentes. No expiran. Cuando el expediente estuvo cerrado y cada pieza estaba exactamente donde mi abogado y yo la queríamos, pedí la reunión. En su casa, en su territorio. Los quería cómodos, confiados, convencidos de que había regresado. Aparecí con mi abogado. Ambos vestidos de forma profesional, sin traje. Él llevaba un maletín capaz de terminar el juego en una sola sentada. Toqué la puerta de la casa que solía llamar hogar. Mamá abrió. Vi su rostro pasar de sorpresa a confusión, luego a miedo cuando vio a mi abogado. Finalmente aterrizó en una sonrisa tensa, esperanzada. Nos dejó entrar. Víctor ya estaba de pie en la sala. Postura amplia. Pies firmes. Proyectando autoridad. Lucas estaba en el sofá, con la expresión de alguien que preferiría estar en cualquier otro lugar. Víctor empezó de inmediato. Hey, me alegra que hayas venido. Sabía que lo harías. Señaló las sillas. Siéntate. Hablemos de los próximos pasos. No me senté. No hay próximos pasos, dije. Hay consecuencias. La sonrisa de Víctor no desapareció. Se congeló, como un salvapantallas que aún no detecta movimiento. Mi abogado abrió el maletín y empezó a exponer el contenido con la precisión de una presentación ejecutiva, los 6 incidentes documentados que ya había mencionado antes, reunidos ahora en un solo expediente. Cada incidente, delito potencial o acoso documentado. En conjunto, un archivo que haría interesante la tarde de cualquier fiscal. Mi abogado añadió, casi como nota al margen, que la indagación formal de cumplimiento había sido presentada ante el empleador de Víctor 3 semanas antes. Ahí cambió su rostro por primera vez. No fue pánico, fue reconocimiento. Sabía lo que significa una investigación de cumplimiento en su sector: auditorías internas, suspensión de autoridad, licencia administrativa mientras se desarrolla la revisión. Su nombre ya estaba en un expediente dentro del departamento legal de su empresa. Y en una industria donde la confianza regulatoria es el producto, ese tipo de expediente no se cierra. Se queda. No puedes hacer eso, dijo Víctor. Primera vez que escuchaba su voz sin el filtro corporativo. Cruda. Despojada. Ya está hecho, respondió mi abogado. En ese momento, el teléfono de Víctor vibró sobre la mesa lateral. Lo miró por reflejo. Vi cómo sus ojos recorrieron la pantalla. Vi cómo el color abandonaba su rostro en tiempo real. No dijo quién era. No hacía falta. El departamento de cumplimiento trabaja según su propio calendario. Y aparentemente, acababa de entregar. Mamá empezó a llorar. Repetía que no sabía. No sabía sobre la solicitud de crédito. No sabía sobre los correos. No sabía que Víctor intentaba acceder al fondo. Tampoco sabías que papá se estaba muriendo, dije. No sabías que Víctor te estaba manipulando para echar a tu propio hijo. No sabías que alguien estaba falsificando documentos legales y enviándolos desde el teléfono de tu hijo. La miré fijamente. Es mucho no saber para alguien que siempre parece tener tan claro lo que quiere. No respondió. Por primera vez, no intentó reforzar las lágrimas. Se quedó inmóvil, como si el guión hubiera terminado y no tuviera la siguiente página. Entonces dije lo que había venido a decir. Esto es lo que va a pasar. No me van a adoptar. No van a acceder al fondo. No van a recibir un centavo. Ni ahora. Ni nunca. La investigación de cumplimiento está activa. El reporte policial está abierto con número de caso asignado. El reporte ante la FTC, la agencia que investiga fraudes y robo de identidad, está documentado. Y una carta de cese y desistimiento llegará por correo certificado esta semana. Si tú, mamá, Lucas o cualquiera actuando en tu nombre contacta a la oficina de mi abogado, intenta acceder a mis cuentas o se acerca a mí por cualquier motivo relacionado con el fondo, presentaremos cargos penales, robo de identidad, fraude, falsificación. Lo miré sin elevar la voz. El expediente está completo. La única razón por la que esos cargos no se han presentado es porque hoy estoy eligiendo no hacerlo. Y esa elección tiene fecha de expiración. No voy a decirte cuándo. Luego me giré hacia Lucas.
Estaba encogido en la esquina del sofá, rodillas contra el pecho, intentando ocupar el menor espacio posible. 16 años, atrapado en medio de algo que nunca pidió. Hey, dije, más suave. Nada de esto es tu culpa. Lo sabes, ¿verdad? Me miró. Y por primera vez no parecía un chico repitiendo el guión de alguien más. Parecía un chico escuchando algo que realmente era para él. Me dijeron que te fuiste porque no querías estar con nosotros, dijo. La voz pequeña, quebrándose. No me fui, respondí. Me dijeron que me fuera. Hay una diferencia. Y cuando seas lo suficientemente mayor para ver todo con claridad, llámame y voy a contestar. Víctor puso la mano en el hombro de Lucas. Instintivo y posesivo. Lucas se apartó. Fue un movimiento mínimo. Pero lo vi. Y Víctor vio que yo lo vi. Mi abogado y yo nos marchamos. La carta de cese y desistimiento llegó 4 días después, firmada por el propio Víctor. 2 semanas tras la confrontación, fue puesto en licencia administrativa. Una vez abierta, la investigación de cumplimiento empezó a encontrar otras cosas: kilometraje inflado, eventos de clientes facturados 2 veces, irregularidades pequeñas que nadie habría cuestionado sin una lupa ya apuntándole. Pero así funcionan esas investigaciones. No se mantienen en un solo carril. Se expanden. Al final, Víctor terminó fuera de la empresa. Separación mutuamente acordada. Lenguaje corporativo para decir que lo dejaron renunciar antes de hacerlo público. Sin indemnización. Sin carta de referencia. En una industria donde tu nombre es tu currículum, ahora era el hombre que salió bajo una nube regulatoria. Buena suerte explicando ese vacío en la próxima entrevista. Hubo un último intento. Después del cese y desistimiento, Víctor llamó directamente a la oficina del administrador del fondo. Un movimiento desesperado. La recepcionista reconoció su voz y dijo 5 palabras. Esta llamada está siendo grabada. Colgó. Fue el último contacto que alguien de esa casa tuvo con mi equipo legal. Algunas puertas no se cierran con un portazo. Se cierran con un clic. Pasé por la casa una sola vez más, para dejar una tarjeta de cumpleaños a Lucas. El Audi ya no estaba. En su lugar, un sedán de 10 años, mal estacionado en la entrada, como comprado con prisa. La casa que papá pagó, la que Víctor reclamó como suya, se veía distinta sin el estilo de vida financiado por imagen. Mamá llamó una vez después del cese y desistimiento. No contesté. Fue directo al buzón de voz. 40 segundos de silencio, interrumpidos por un lo siento. Guardé el mensaje. No porque me conmoviera. La documentación es un hábito ahora. En estos momentos estoy escribiendo esto desde mi apartamento. Es tarde. Los radiadores golpean con ese ruido metálico constante. El colegio comunitario termina el próximo semestre y me transfiero a la Universidad Estatal en otoño. Administración de empresas, con especialización en finanzas. Resulta que ver a tu padre, enfermo pero aún superando al mercado desde una cama de hospital, enseña más que cualquier aula. Promedio, 3,6. No está mal para alguien que hace 2 años raspaba grasa de guiro del piso de una cafetería de 24 horas. Papá sigue aquí. Sigue terco. En cuanto a mamá y Víctor, no pienso en ellos. Los documentos están archivados. Los cajones están cerrados. Lo que les ocurra ya no es asunto mío. Ellos tomaron sus decisiones. Yo tomé las mías. La diferencia es que las mías vinieron con recibos. Y Lucas, la oferta sigue en pie. Cuando esté listo, contestaré. Pero dejé de perseguir a cualquiera. Por amor. Por familia. Por nada. Esa versión de mí terminó la noche que me dijeron que me fuera. Me echaron cuando no tenía nada. Volvieron cuando tenía algo. Es curioso cómo funciona parte de la vida. Gracias por ver. Si aún no te has suscrito, por favor hazlo y activa la campana de notificaciones para mantenerte al día con más historias impactantes de la vida real que suceden a tu alrededor.